Mucho gusto, soy Sandro Anco, representante del grupo. Soy estudiante de quinto semestre de Universidad Nacional del Altiplano, Facultad de Ciencias Agrarias, la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial, el curso de tratamiento térmico. En esta oportunidad vamos a presentar lo que es la práctica 2 y 3 de laboratorio. Para esto vamos a tener en cuenta primero los participantes Rocío del Pilar Mamey Tinta, María del Pilar Luque Solís y Sandro Anco Soura. Vamos a empezar con lo que es el peso del agua. Este peso es muy importante y obviamente medir la temperatura del agua. ¿Por qué? Acá tenemos vamos a pesar el agua en cuanto a volumen y a peso. Me refiero a que esta es una jarra medidora de volumen, mide el volumen. Y tenemos la balanza que en este caso mide el peso. Siendo esto así, vamos a medir su temperatura. Esa sería la temperatura ambiente, 12 grados centígrados. ¿Por qué hacemos esto? Al momento de poner en el calorímetro agua fría y agua caliente, llegamos a una temperatura de equilibrio. ¿El calorímetro qué función cumple en este proceso? Es muy sencillo. Cumple la función de evitar que temperaturas exteriores, una temperatura exterior ingrese dentro del calorímetro y la temperatura interior salga fuera del calorímetro. Es una de las principales leyes de la termodinámica, donde también tenemos lo que sería la entalpía. La entalpía relaciona el trabajo y calor transferido en un sistema. Esta energía no se crea ni se destruye, obviamente, solo la transformamos nosotros. También establece que una relación entre energía interna del sistema y una energía que intercambia en el entorno de forma de calor o trabajo. En este caso vamos a medir el intercambio de energía en calor. Digo, claro, claro, en calor. Y esto lo vamos a medir en julios, joules, como se le pronuncia. Y la entalpía nos hace referencia a los procesos endotérmicos, que gana calor, y los exotérmicos, que pierde calor. El traspaso de energía o intercambio de energía es del sistema al ambiente y del ambiente al sistema. Es muy importante tener en cuenta que en la práctica se va a tener la ganancia de calor y la pérdida de calor, pero no se va a tomar tanto en cuenta, porque lo que se busca determinar es la capacidad calorífica. ¿Entendido? Terminado este proceso, continuamos a pesar el agua caliente. El agua caliente medimos la temperatura. Primero lo pesamos, como dije, volumen, y luego hacemos lo que es el peso. Y en este caso nuestro agua se encontraba a 45 grados. Y nuestro peso era de 94. Obviamente el agua caliente es más denso. Y son principios muy básicos de la física. Continuamos con el paso 3. Esto sería la homogenización del agua fría y el agua caliente en un calorímetro. Una vez mezclado esto, esperamos un aproximado de 5 minutos, mínimo a 15 minutos. Esos son los intervalos de tiempo. A la temperatura a la cual se estabilice, esta llegaría a ser la temperatura de equilibrio. Pasado esto, continuamos con el siguiente paso. Ya tenemos el agua calibrada. Ahora necesitamos el material o el producto con el que vamos a trabajar. En este caso estamos trabajando con pera, 25 gramos, durazno, 22 gramos, zanahoria, 22 gramos. Y esto, antes de someterlo a tratamiento térmico, vamos a medir su temperatura inicial. ¿A qué temperatura? No todo objeto, no todo producto puede tener una misma temperatura. Su capacidad de calorífica o capacidad de absorción de calor o diferentes constantes varían en cada parte, en cada producto. Tenemos los siguientes datos. Una vez medido la temperatura, de la pera tenemos 13 grados centígrados, del durazno 14 grados centígrados y de la zanahoria 15 grados centígrados. Parece una locura, pero es así. La temperatura
cambia y también según el ambiente, la temperatura ambiental en la que se encuentre, estas frutas van a cambiar. Es muy importante tener siempre las mediciones y hacer el trabajo rápido. En una hora constante, podría ser de 11 a 3 de la tarde. Las temperaturas no varían mucho en ese lapso de tiempo. El agua sigue siendo a 12 grados o solo se mantiene a una sola temperatura durante cierto periodo de tiempo en el día. Es muy importante tener eso en cuenta. Paso 6. Procedemos al tratamiento térmico. En este caso se hizo el tratamiento térmico a 79 grados centígrados por 15 minutos. Se le agregó en agua, obviamente, no una temperatura constante debe ser esto. No debe variar, no debe subir, tampoco debe bajar. Y ahí es donde se le hizo el tratamiento térmico de la pera, de la zanahoria y el durazno. Y se miden las temperaturas, obviamente, hay que tener mucho cuidado con los tiempos. Pasamos al siguiente paso. Peso de los productos después del tratamiento térmico. ¿Ya? La pera pelada pesa 25 gramos, el durazno 22, la zanahoria 23. En algunos hay una variación y en otros no. Esto debido a la siguiente razón, que un alimento puede como no absorber agua, ¿ya? Y también, terminado este proceso, vamos a pasar al siguiente paso. El paso 8 es la medición de las temperaturas. Una vez que haya estado sometidos a tratamiento térmico durante 5 minutos. Tenemos de la pera 40 grados, todos los hemos retirado a 40 grados. Es muy primordial tener a una sola temperatura, una temperatura constante. Y se le sometió a 70 grados con un objetivo de que el calor interno también sea parte fundamental. Me refiero a que el calor interno también tenga una gran notoriedad en lo que es el resultado final. Porque si solo se calienta una parte, no, el calor interno no abastece. Paso 9. Medimos la temperatura de equilibrio en los productos, en el calorímetro. Las temperaturas de equilibrio son pera pelada, durazno y zanahoria, 33, 31 y 34. Obviamente, a la pera pelada, el agua calibrada era de 31 grados. Del durazno, su agua calibrada era de 29 grados. Subió 2 grados desde la adición de la fruta. El durazno subió 3 grados. Y la zanahoria también era 31 grados. Subió 2 grados después de la adición. El agua calibrada es lo que hicimos al inicio. Es muy importante para este proceso. Vamos. Ya, una vez teniendo todos esos datos, la determinación de calor específico de las frutas, pera y durazno. El calor específico es una propiedad intensiva de la materia, por lo que es representativo de cada materia. Y otra cosa, la cantidad calorífica de energía transferida a un cuerpo, a un sistema, en un proceso cualquiera, en el cambio de temperatura que experimenta de una forma más rigurosa, es el sistema que necesita aumentar la temperatura en una determinada sustancia de una unidad de temperatura. Con esto me refiero a que para subir la temperatura 1 grado centígrado en un determinado alimento, ¿cuánto de energía se necesita? ¿Cuántos julios o joules? ¿Cuántos joules se necesita para subir 1 grado centígrado? Y eso es lo que vamos a determinar. Para subir 1 grado centígrado en la zanahoria, ¿cuántos joules se necesita de energía? Continuamos. Los objetivos es determinar el calor específico de los frutos mediante utilización del calorímetro y utilización del calorímetro para la determinación del calor específico. Resultados. Esta es una fórmula brindada, muy conocida, la cual vamos a usar. Acá nos dan todas las especificaciones. CP, calor específico del agua. En este caso es una constante, es una caloría, es el calor específico del agua. MH2O C, peso del agua caliente. T1, temperatura del agua caliente. T2, temperatura del agua fría. TE, equilibrio del agua. Y MH0, temperatura del agua, peso del agua fría. Olvidé ponerlo. Y reemplazamos todos estos datos y tenemos lo que es la constante del calorímetro.
el calor específico. ¿Ya? Pasado esto, continuamos. Determinación del calor específico de la pera. Ahora, el CP es capacidad calorífica. Esta capacidad calorífica, como ya les había dicho, consta de qué cantidad de energía se necesita para subir 1 grado centígrado en la pera. Sencillo, masa de la fruta fría, masa de la fruta caliente, lo que ya habíamos medido. Temperatura de equilibrio del agua más el agua calibrada. También ya tenemos este dato. Calorías del agua calibrada. Esto también ya tenemos. Esto es lo que hallamos en el anterior ejercicio. Temperatura del agua fría. Temperatura del agua caliente. Reemplazamos los datos. Esto es lo que hallamos en el anterior ejercicio. 0.62493 calorías, 25 gramos. Es el peso frío de la fruta. 34 grados centígrados es la temperatura en el calorímetro más la adición de la fruta menos 40 grados centígrados. Eso era el agua caliente. Continuamos, 27, que sería lo que es la capacidad, perdón, el peso caliente ha subido y la temperatura fría y la temperatura calibrada. Resolvemos la fórmula de ecuación y ahora esto convertimos en julios. 6.91.24 es la cantidad de energía que necesitamos para calentar 1 grado centígrado en la zanahoria. ¿Entendido? Y del durazno. Hacemos un mismo proceso. En este caso tenemos una variación. El agua caliente, la temperatura calibrada del agua caliente era 29. Ahora eso nos da otro resultado. El proceso es el mismo. Como con los datos anteriores, solo se reemplazan y se toman en cuenta estos. Se reemplaza y se resuelve. No hay mucha ciencia. Ahora, en el caso del durazno, se necesita 1547.86 julios por kilogramo centígrado. Ya es la cantidad de calor que necesitamos para calentar lo que es el durazno. Tiene una capacidad calorífica un poco mayor que la pera y la zanahoria. Más resultados del calor específico de la zanahoria. También llamado como capacidad térmica o específica o capacidad calorífica. La cantidad de calor que se le requiere para que una unidad de sustancia incremente su temperatura en una unidad de grados Celsius. Es lo que les estaba explicando todo este momento. Continuamos. El calor específico de la zanahoria. Determinación del calor específico utilizando el calorímetro. Pues hacemos el mismo proceso. Todos son el mismo proceso. Son diferentes prácticas con diferentes productos. Tenemos el mismo proceso y nos sale la capacidad calorífica del agua en el calorímetro. Eso. Bueno, continuamos. Determinación del calor específico en la zanahoria. Reemplazamos el resultado anterior sacado, la cantidad, temperatura de equilibrio, temperatura del agua caliente, cantidad de la masa, obviamente masa caliente, esta es masa fría, cantidad, temperatura de la fruta fría y por último la temperatura de equilibrio. Reemplazamos y este resultado de acá lo convertimos en julios o joules. 972.29 joules es la cantidad que se necesita para calentar 1 grado centígrado en la zanahoria.